Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro devocional en la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 2, versículo 10 y vamos a tratar de terminar en el día de hoy el capítulo. Dice capítulo 2, versículo 10 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria y perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esta sección comienza diciendo: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Después de habernos dicho en el versículo anterior que vimos en la sección de ayer, en el 9, que Cristo padeció la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Convenía. Había lógicamente una resistencia en el pueblo judío al hecho de que el Mesías sufriera, aunque varios de los estudiosos rabínicos, de acuerdo a los libros que ellos mismos tienen de estudio sobre el Antiguo Testamento, habían concluido que el Mesías sería un Mesías sufriente. Muchos tenían por entendido que sería un Mesías de una vez reinante en el sentido político y en el sentido organizacional, que vendría a liberarlos de la organización y de la estructura política y la opresión militar del Imperio Romano. Entonces para ellos fue algo tremendo que Jesús se presentase como el Salvador y no trajera todas estas cosas que ellos esperaban. Y estamos, como lo hemos recordado varias veces y lo seguiremos recordando por todo el estudio de la carta, en una carta dirigida a cristianos que habían salido del judaísmo, y ellos debían recordar que era conveniente que así sucediera, que Cristo, el Mesías, de acuerdo al versículo 10, aquel por cuya causa son todas las cosas, más directamente antes de referirse al Hijo, está refiriéndose al Padre, y por quien todas las cosas subsisten, aunque también el Hijo hace que todas las cosas existan y subsistan, que para llevar a los hijos a la gloria perfeccionase, hijos espirituales, obviamente, perfeccionase al autor de la salvación de ellos por aflicciones. Y la palabra perfeccionar no es que tuviera imperfecciones, es la palabra que se alude para terminar o hacer completo algo, terminar por completo la obra, así como cuando Cristo lo testificó estando en la cruz y dijo: consumado es. Es una palabra que en el griego es relacionada con esta palabra de perfeccionamiento, fue terminado. Llevar hasta el final la obra redentora tenía que hacerse por medio de la aflicción hasta la muerte en nuestro lugar de Cristo. Dice allí: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Algunos eruditos piensan que en esta sección simplemente está diciendo que Cristo los atrajo como hijos con su gloria al encarnarse, por el hecho de ser el Hijo de Dios encarnado. Y allí lógicamente cita en los siguientes versículos 3 textos, uno del Salmo 22, un salmo mesiánico, otros del Isaías capítulo 8, versículo 17 e Isaías capítulo 8, versículo 18. Pero más concretamente, de acuerdo al hilo que llevamos en esta sección, está hablando del hecho no solamente de que Cristo los llama a Él para llevarlos al Padre, a nosotros los creyentes en Cristo, sino que con su obra redentora Él se hizo también como uno de nosotros, porque en el versículo 14, voy a leer desde el 14 al 18, nos corrobora de su encarnación. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Entonces allí nos está dando la explicación en el versículo 14 que Cristo participó de carne y sangre y que convenía, como leímos en el versículo 10, que Él fuese perfeccionado por aflicciones, o sea, que cumpliera perfectamente la obra redentora a través de su sufrimiento, y para ello era necesario que fuera un ser humano, tuviera carne y sangre. Y para hacer
lo contrario de lo que Satanás hizo, es decir, él muriendo, vencer, Satanás trayendo la muerte o induciendo a que lo mataran, perdiendo o siendo derrotado. Cristo venciendo por medio de la muerte, Satanás teniendo el imperio de la muerte espiritual por medio de la contaminación del pecado, la cual incitó a la humanidad, siendo derrotado, a pesar de que creía que estaba venciendo. Entonces Cristo vence al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre al diablo por medio de la servidumbre a sus propios deseos pecaminosos, porque el miedo a la muerte o el temor a la muerte es el miedo a encontrarse con el juicio, primeramente físico, que viene sobre nosotros por el pecado, que es la misma muerte, y luego de la muerte el juicio espiritual y eterno por nuestros pecados. Entonces todo ser humano tiene miedo a la muerte si no ha entregado su vida a Cristo, porque ahora Cristo venció por nosotros la muerte, y por eso convenía que se hiciera un ser humano, que siendo superior a los ángeles, que es el tema que traemos desde la segunda mitad del capítulo 1, siendo superior a los ángeles, Él se hiciera hombre, aunque los hombres seamos inferiores a los ángeles en capacidades, para que, teniendo carne y sangre, pagar con la muerte y vencer con su muerte sustitutoria y perfecta por nuestros pecados, sustituirnos a nosotros en la cruz. Y el versículo 16 retoma el tema de los ángeles de una forma que nos sorprende a muchos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De acuerdo al hilo conductor del tema, lo que nos está diciendo es sencillo: Él no socorrió a los ángeles, socorrió a los seres humanos. Lo sabemos porque se hizo conforme a la naturaleza humana, no conforme a los seres angelicales para ayudarlos a ellos. Bueno, allí algunos aluden, estará refiriéndose de forma implícita al hecho de que ángeles se revelaron, o seres no humanos sin cuerpo, seres espirituales angelicales se rebelaron junto con Satanás contra Dios, y a esos no socorrió. Y es una gran bendición que el hecho de que Dios haya decidido socorrernos a nosotros y no a los que son superiores a nosotros en el sentido de capacidades cuando se rebelaron. Pero aquí más concretamente, de acuerdo una vez más al hilo conductor del tema, se nos está diciendo es que veamos que, como estamos contrastando a Cristo con los ángeles, Él no se hizo como un ángel, se hizo como un ser humano, aunque sean inferiores a los ángeles, los seres humanos. Y porque tenía que hacerlo para pagar por los seres humanos, porque decidió salvar a seres humanos y para venir a ser misericordioso. No socorre a los ángeles, sino socorre a nosotros, que es una expresión de misericordia, y ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, o sea, poder interceder por nosotros con un sacerdocio perfecto y no imperfecto como el que había en el Antiguo Testamento y que abordaremos luego en esta carta. Para expiar los pecados, la palabra realmente puede significar propiciar o aplacar la ira de Dios por los pecados, sufrir bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Antes de decir consumado es, Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su humanidad sufrió en nuestro lugar lo que nosotros debíamos sufrir eternamente en el infierno. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto es una implicación práctica muy importante. Él es un fiel sumo sacerdote, no solamente porque ejecutó nuestra salvación, siendo Él mismo el sacrificio por nuestros pecados, sino que también como participó de nuestra naturaleza carnal humana, no pecaminosa, pero sí humana, débil, frágil, menor que la de los ángeles, nos puede socorrer, sabe de primera mano cuáles son nuestras tentaciones humanas, venció a todas ellas. No tomó la naturaleza angelical sino la humana, y por eso conoce nuestras debilidades y puede socorrernos, porque nos puede ayudar ya no solamente en el sentido legal, habiendo pagado por nuestros pecados. Cuando creemos en Él lo tenemos por la eternidad, vida eterna, perdón para poder tener eterna salvación en Él, sino que también en el sentido práctico nos puede santificar y ayudar a vivir cada día más conforme la vida eterna que Él ya nos dio si confiamos en Él, y cada día luchar más contra la tentación y el pecado. Y alguien puede decir: pero bueno, entonces Cristo sabe exactamente lo que yo sufro cuando soy tentado de este o aquel pecado. Él sufrió exactamente las circunstancias, Él tiene las personas
que yo tengo a mi alrededor tentándome, o las tendencias en mi carnalidad, en mi mente, en mi cuerpo, que yo tengo, no, exactamente en circunstancias particulares no, pero en principio general sí, en todo fue tentado porque Él fue ser humano. Entonces no fue tentado exactamente con su tendencia particular, por ejemplo, a robar, pero sí Él fue tentado a tomar de las riquezas de este mundo y a satisfacerse con ellas en contra de la voluntad del Padre, como por ejemplo cuando le tentó Satanás en el desierto. Y aquí vale una ilustración especial. Si alguien que levanta pesas se deja llevar por el hecho de que quien lo está instruyendo ya tiene la suficiente masa muscular formada y la suficiente experiencia como para levantar muchísimo más peso que él, y dice: no me enseñe porque usted no sabe lo que yo sufro cuando levanto, porque no tengo la capacidad de levantar lo que usted levanta, no me puede enseñar porque no sabe lo que yo experimento de frustración cuando no soy capaz de levantarlo, es necio y no es sabio, porque no está dejándose ayudar por aquel que es más poderoso que él. Porque cuando esté levantando la pesa y no sea capaz, aunque lo esté instruyendo para que lo esté haciendo más, cada vez mejor, y si no es capaz, este que tiene la capacidad se la puede sostener y lo puede librar de que caiga bajo el peso de lo que está levantando. Así el Señor no espera que usted le diga, y que yo tampoco le diga: Señor, es que usted no sabe la persona que yo tengo como pareja, usted no sabe las personas que yo tengo alrededor, usted no sabe el trabajo en el que estoy, usted no sabe cómo es mi jefe, usted no sabe cómo son mis circunstancias, porque yo soy el que la estoy viviendo, y menospreciemos su ayuda porque supuestamente Él no está sufriendo lo que nosotros sufrimos en particular, cuando Él es más poderoso que nosotros, no solamente porque Él ya padeció y sufrió, sino porque Él ya venció la tentación y nos puede socorrer en la práctica para que no caigamos bajo el peso de la tentación al pecado y tiremos la toalla en esta vida. Y entonces podamos vivir una vida de continua victoria, de gloria en gloria, sí, de lucha en lucha, pero también de victoria en victoria. Él es el autor de nuestra salvación, y esa palabra no solamente significa el que la forjó, el que la hizo, porque Él la realizó, sino también el que nos dirige, porque también es traducida en Hechos de los Apóstoles como el príncipe, es traducida como el autor de la vida, autor, pero también como el príncipe de nuestra salvación. Él es el que nos dirige, no solamente es el que ganó la salvación por nosotros, la forjó y la hizo con su propia vida, muerte y resurrección, sino que también nos dirige en esta vida mientras llegamos a la eternidad con Él, para que cada día venzamos más la tentación. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por darnos tan grande salvación y tan grande Salvador. Gracias porque el autor de nuestra salvación no solamente la forjó, la hizo por sí mismo y por gracia en nuestro lugar, sino que también nos conduce y dirige en la salvación que nos ha dado por gracia, cuando confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Ayúdanos hoy, Señor, a socorrernos a través de tu palabra y de la oración. Enséñanos que tú puedes soportar, y que aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando habló diciendo, invitando: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nosotros lo entendamos. Las tentaciones, las luchas, el pecado nos quieren sepultar, nos quieren doblegar y destruir, pero podemos vencer cada día más en la medida que confiemos en Él y entendamos que Él va con nosotros socorriéndonos. Como no socorrió a los ángeles, es porque cuando se hizo ser humano nos quería socorrer legalmente y también en la práctica. Señor, cada tentación que yo tengo, tú eres quien me puede socorrer. Cada dificultad y cada debilidad, tú eres quien me socorre. Y te doy gracias por eso, autor de mi salvación. Amén. Dios los bendiga.